A menudo nosotros escuchamos decir lo siguiente: mantengamos a Cristo en la Navidad. Pero hace unos días atrás, probablemente una semana, un par de semanas, yo leyendo algunas cosas del hermano Ken Ham de Respuestas en Génesis, él lo dijo de una manera, o dijo lo contrario prácticamente. Él dijo: vamos a mantener la Navidad en Cristo. Y a mí me gustó mucho esa frase, ese comentario. Mantener la Navidad en Cristo. Porque nosotros no podemos, o sea, no hay forma de que nosotros podamos salir de la celebración de la Navidad en nuestro país y en muchísimos otros países, principalmente en el mundo occidental. La gente va a celebrar la Navidad. La Navidad es, principalmente los comerciantes no quieren dejar de celebrar la Navidad, ¿verdad? O sea que la Navidad se va a celebrar. Entonces, ya que es algo que nosotros no podemos evadir, pues vamos a mantener este tiempo en Cristo, ¿ok? Cuando Cristo es lo más importante, Cristo es más importante que la Navidad, y por lo tanto vamos a mantener este tiempo en Cristo. Lo que hagamos, lo que celebremos, las reuniones que tengamos, recordemos, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios y que la Navidad, este tiempo de diciembre, recuerden que no sabemos a ciencia cierta si realmente Cristo nació en diciembre. Lo más probable es que no nació en diciembre. Por lo tanto, esto es una fecha que no coincide. Lo más probable es que no coincide realmente con el nacimiento de Cristo. Sin embargo, lo importante es el hecho de que Cristo Jesús sí vino al mundo. Entonces no celebramos un evento, nosotros lo que celebramos es una verdad de que Cristo vino al mundo para darnos la salvación. Vamos a orar y busquemos primera a Timoteo capítulo 3. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, conscientes, Señor, que es por Él que podemos venir delante de ti. Es por su obra consumada, es porque tú, oh Señor, aceptaste plenamente su sacrificio, y es porque su nombre es sobre todo nombre. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Redentor. Él es tu Hijo amado, en quien tú tienes total complacencia. Y Él es aquel que está ahora intercediendo por nosotros. Aún en este momento, buen Padre, escucha sus oraciones. Gracias, buen Señor Jesús, por interceder por nosotros. En estos momentos, Señor, intercede ante el Padre por nosotros, para que tu palabra venga a nosotros para producir cambios, para producir adoración, para producir arrepentimiento, vida eterna, para producir edificación. No solamente a nosotros aquí, ahora, en este momento, en la Iglesia Bautista Cristiana, sino en todas aquellas iglesias que predican tu verdad esta mañana, en este día. Lo pedimos, por favor, Señor, para gloria de tu nombre. Amén. Primera Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Y recordemos que la Navidad, la palabra Navidad viene de natividad o de nacimiento, que hace referencia a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a hablar de Navidad, necesitamos recordar que la Navidad representa el Evangelio. Ahora, la Navidad es un Evangelio
incompleto. Porque para que el evangelio sea completo, Cristo no solamente tiene que nacer, tiene que predicar su evangelio, tiene que sufrir, tiene que morir, tiene que ser sepultado, tiene que resucitar, tiene que ascender a la gloria y tiene que estar sentado a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote. No sin antes haber prometido que regresará de nuevo por y con nosotros. Ese es el evangelio completo. Por lo tanto, al recordar esta época, recordemos que es parte solamente de todo el evangelio. Capítulo 3 de 1 Timoteo, vamos a leer a partir del versículo 14. Pablo le escribe a Timoteo, versículo 14. Esto te escribo, le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, mis hermanos, tenemos delante de nosotros un resumen del Evangelio. Recordemos que el hombre tiende a creer lo que le parece bonito y bueno, según sus propios estándares. No necesariamente tiende a creer la verdad, sino lo que a él le parece como bonito y bueno. Por eso tantas personas han sido engañadas con religiones. Lo que queremos hoy es presentarles el Evangelio. Y si tú estás aquí esta mañana y todavía no has dado el paso que debes dar de arrepentirte delante del Señor Jesucristo y convertirte a Él, como bien dice la Escritura, esta es la oportunidad, otra oportunidad que Dios te está colocando delante de ti para que puedas dar este paso. El verdadero evangelio presenta un conjunto de verdades sobre el actuar de Dios. Es el actuar de Dios para ofrecernos perdón de pecados y vida eterna. Verdades estas que deben ser aceptadas y confesadas y proclamadas por nosotros como iglesia. Cuando Pablo escribe a Timoteo y le envía esta carta, le escribe para comunicarle que había querido ir a verlo, pero no había podido aún. Aprovechó también para animar a Timoteo en su ministerio con esta carta y para ayudarlo a decidir sobre algunos aspectos del ministerio. La proliferación de falsas enseñanzas estaban a la orden del día como hoy. Nada realmente ha cambiado en ese aspecto. Y la herejía y la apostasía han surgido desde el mismo inicio de la iglesia, Pablo y Timoteo tuvieron que enfrentar falsas doctrinas todo el tiempo y una vez más Pablo le advierte a Timoteo sobre esas falsas doctrinas y le instruye qué hacer. Y la carta a Timoteo comienza sin titubeos. Pablo comienza diciendo, ok, mira, hay estas falsas doctrinas, mándales a que dejen de hablar estas cosas. Fue rápido y directo. Mándales a que dejen de estar enseñando falsas doctrinas. Y Pablo le dice, por eso fue que yo te dejé en Éfeso.
Fue para que tú corrigieses lo que estaba ahí. Fue para que corrigiese varios problemas con la verdad de este evangelio, cortando de raíz con el problema para eliminar esas falsas enseñanzas. Y eso significa cortar con los promotores de esas falsas enseñanzas. Eso lo vemos capítulo 1, 4 y capítulo 6 también. Capítulo 1, capítulo 4, capítulo 6. Entonces, hermanos, esta es una de las razones por las que debemos tener hombres de Dios con carácter probado y con facultades otorgadas por Dios para que enseñen, para que cuiden, para que protegen y para que guíen a la iglesia de Cristo. Y por eso Pablo habla a Timoteo en capítulo 3 sobre los obispos y sobre los diáconos. El evangelio produce resultados en la vida de los que lo creen y en la iglesia que lo proclama. Y por eso Pablo da instrucciones sobre cómo hacer evidente el evangelio en la vida de los hermanos en los capítulos 5 y 6 de la epístola. Pero ¿cuál es este evangelio verdadero? Bueno, Pablo lo resume en los versículos que leímos, específicamente en el versículo 16. Y Pablo lo resume de una manera interesante. Aparentemente Pablo toma un corito, un himno que se cantaba en la iglesia y lo reproduce en su carta. Y ese himno es lo que nosotros acabamos de leer, que es: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí en esos versículos? En primer lugar, vemos que el evangelio presenta verdades inesperadas por el hombre. Dice ahí que es un misterio, que es un gran misterio. El gran misterio. Esto significa que estas verdades estuvieron encubiertas durante siglos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27 dice: el misterio que estaba oculto, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un misterio, verdades que Dios no había revelado de una manera clara y contundente durante siglos, pero que ahora, dice Pablo, ya ha sido revelado. Ahora ya estas verdades están claras para que tú y yo podamos creerlas. El hombre antes de Cristo, antes de los apóstoles, los judíos podían entender parcialmente todo lo que involucraba el evangelio, suficiente para creer en el Mesías y para esperar en el Mesías, pero ellos no tenían toda la verdad que nosotros hoy podemos disfrutar, podemos creer, podemos asimilar, podemos abrazar, podemos vivir, podemos y debemos proclamar. Es un misterio encubierto durante siglos. El entendimiento completo del evangelio llegó realmente con los apóstoles. Ni siquiera con el Señor Jesucristo. Los apóstoles, el Señor utilizó a los apóstoles para interpretar para nosotros todos la vida y la obra de Cristo. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento. Recuerden que hay 27 libros en el Nuevo Testamento y de los cuales sobre la vida de Cristo son solamente 4. Hay uno de historia que es Hechos, después todos los demás, excepto Apocalipsis, son cartas
que nos presentan la doctrina del Evangelio y alrededor del Evangelio. Y este misterio, hermanos, estas verdades inesperadas por el hombre, es un misterio grande, más grande de lo que nosotros pudiéramos imaginar, más grande de lo que los mismos judíos podían imaginar. Para ellos, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, todas las promesas hacia Israel eran para un reino terrenal. Y nosotros creemos que esas promesas se mantienen firmes. Dios le dará a Israel un reino de paz en esta tierra algún día. Y nosotros juntamente con ellos lo disfrutaremos. Pero ellos no podían entender todo lo que la parte espiritual, la parte de la eternidad que involucra la verdad del Mesías. Los gentiles en el Antiguo Testamento estaban completamente fuera de este juego. Los gentiles estaban fuera de la ecuación. Cualquier gentil que quería participar de las verdades del Evangelio en el Antiguo Testamento tenía que convertirse al judaísmo, tenía que ser asimilado por Israel. Tenía que creer, dejar de creer en sus dioses paganos y comenzar a creer en el único y verdadero Dios Jehová y abrazar la promesa del Mesías. Ellos no entendían todas las implicaciones de la verdad del Evangelio. Dios cumpliría lo prometido, pero no solo cumpliría lo prometido, sino que Dios con el Evangelio que conocemos hoy lo llevaría mucho más allá de lo jamás pensado por Israel. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, o sea, hubo profetas que sí profetizaron sobre esta gracia. Gracia dice ahí en 1 de Pedro, destinada a nosotros. Ellos inquirieron, los profetas, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, estudiando, investigando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, tras esos sufrimientos. Versículo 12, a estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban ellos las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces ellos no tenían el entendimiento completo del Evangelio. Ellos investigaron, ellos indagaron, ellos escudriñaron, ellos estudiaron. Y lo único que podían entender es que, bueno, el completo entendimiento de esto no es para nosotros, es más para adelante. Qué gran privilegio tenemos nosotros, amados hermanos. Qué gran privilegio tienes tú que estás aquí esta mañana y que aún no has abrazado este evangelio, aún no te has convertido a Cristo. Fíjate en lo que Dios ha programado y planificado para ti, para que hoy tú sí puedas recibir el evangelio completo, puedas sí al aceptar a Cristo entender todo lo que implica salvación de tu alma, perdón de pecados y vida eterna. Verdades inesperadas. El Evangelio presenta verdades inesperadas por el hombre. Todo esto era verdad, pero hay algo adicional. El hombre hoy día
¿Qué quiere? El hombre quiere participar en su salvación. El hombre quiere tener mérito. El hombre quiere presentarse delante de Dios y decir, me lo gané, Señor. Pero no puede. Parte de lo que es inesperado para el hombre es que el evangelio verdadero le dice, tú estás condenado. O sea, ya no hay nada que tú puedas hacer, es que ya estás condenado. El Señor dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué significa la palabra todos? Significa todos. ¿La palabra todos conlleva excepciones? Una, Cristo. Después, todos. Entonces, el Señor ha dicho que tú has pecado contra Él. Y después dice que el castigo de ese pecado es la muerte, la condenación eterna. Entonces no tienes oportunidad, no hay este juego de ver si yo puedo hacer mayor cantidad de buenas obras que de malas obras, para que cuando me presente delante del Señor yo pueda llevar tras mis cuestas, ¿verdad? Por un lado un saco de buenas obras y del otro lado un saco de malas obras. Eso no funciona. Porque Dios ha dicho que ya por tu pecado estás condenado, estás condenada. Entonces, este evangelio te dice, estás condenado. Pero este evangelio te dice, te tengo una solución. Cristo es la solución. Cristo, por el hecho de que ya estás condenado, Cristo es la solución. Él vino para pagar por tus pecados, para recibir tu condenación. Ahora lo que tú necesitas es arrepentirte delante de Él, convertirte a Él y aceptar lo que Él hizo en tu favor. Esto es inesperado para el hombre porque el hombre quiere participar. Si no fuera así, no habría centenares de miles de religiones en el mundo. El hombre prefiere abrazar una religión que abrazar la verdad del evangelio. Porque el hombre no quiere escuchar lo que yo acabo de decirles. Que el evangelio es buenas noticias, pero comienza con tú entender las malas noticias. Y las malas noticias que estás condenado por tu pecado. El hombre no quiere escuchar que está condenado. Dios no es tan malo. Condenar a un culpable no es maldad, es justicia. Cristo Jesús recibió sobre él inocente el castigo de tu pecado. Eso es gracia. Verdades inesperadas. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por tus obras, sino por la obra de Cristo y por su nombre. Entonces vemos que este evangelio en primer lugar presenta verdades inesperadas para el hombre. En segundo lugar, el evangelio es sobre el actuar de Dios, no el actuar del hombre. Ahí dice en el versículo 16, Dios manifestado en carne. Dios se encarnó. Sí podemos y debemos hacer una nota aquí para los hermanos, que la palabra Dios que nosotros tenemos colocada en nuestra Reina Valera del 60, en los mejores manuscritos, realmente la palabra que está escrita ahí es el que o quién. Pero el contexto se refiere a Cristo Jesús. Y nosotros no debemos
tener temor de utilizar este versículo, porque la verdad es real. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después en el versículo 14 que dice, y el verbo, que era Dios, fue hecho carne. Entonces, esta es una verdad, Dios manifestado en carne. Y los creyentes del tiempo de Pablo cantaban esta verdad en sus cultos. Dios manifestado en carne. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que cuando ya Dios dijo, yo voy a manifestar, a abrir este misterio, el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, la encarnación de nuestro Dios. Esto es una verdad muy importante. Pero fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, este versículo lo conocen muy bien. Haya pues en vosotros en este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó, siendo en forma de Dios, o sea, Cristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo Él, estando en gloria, siendo Dios, que dice, Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero de Juan capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es este espíritu? El que niega la encarnación de Dios. El que niega que Cristo, que Dios el Hijo, vino en la carne. ¿Usted sabe por qué? Porque si Dios no se encarnó, si Cristo no estuvo como hombre entre nosotros, aún no hay salvación para ti y para mí. Si eso no es verdad, no hay salvación. Y tanto Pablo como Juan predicaron mucho sobre eso. El gnosticismo de hoy no se parece mucho con el gnosticismo de aquel tiempo. Las primeras manifestaciones del gnosticismo, una de las cosas que ellos enseñaban es que la materia, la carne, el cuerpo era malo. Y eso tenía dos implicaciones. Había una vertiente que decía porque era malo el cuerpo, entonces había que disciplinarlo, había que fustigarlo, había que castigarlo. Y la otra vertiente era que, bueno, si el cuerpo es malo, entonces todo lo que hace el cuerpo no importa. Lo que importa es el espíritu, porque total es el espíritu que peca, no el cuerpo en sí. O sea, un cuerpo sin nada no peca. Quien peca es nuestra alma. Entonces, al tener esa vertiente, ellos decían, pues comamos y bebamos y hagamos lo que querramos,
porque eso no importa. Y podían darse a las orgías, podían darse a las borracheras, podían hacer todo lo que ellos querían, porque el cuerpo no importa. Lo que importa es el espíritu. Y entonces, cuando el gnosticismo de ese tiempo comienza a penetrar a la iglesia, hay aquellos que son súper espirituales que dicen, pero espérate, si el cuerpo es malo, no es posible que Dios Santo tome forma de cuerpo, porque el cuerpo es malo. Y entonces comenzaron a enseñar que no era verdad que Cristo se había encarnado. Y ahí entonces Pablo y de manera especial Juan alertan sobre eso. Entonces en la iglesia se cantaba este himno, Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios manifestado en carne. El evangelio es sobre el actuar de Dios, no del hombre. Dios toma la iniciativa para salvar al hombre y Dios viene al hombre en la persona de Cristo, su encarnación. Pero también cómo actúa Dios es que en Cristo, Cristo vivió sin pecado delante de Dios. Dice la Escritura, versículo 16, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo verificó la santidad de Cristo y lo vindicó, lo declaró justo, lo declaró sin pecado. Tenía que ser sin pecado. Hombre, 100% hombre, pero sin pecado. Porque él tenía que ser el inocente, el Cordero de Dios que recibiría sobre él mismo el castigo de todos nuestros pecados. El verdadero Cordero de Dios que sería sacrificado, que su sangre sería derramada y que nuestros pecados iban a ser colocados sobre él, el inocente, para justificación de todos nosotros. Pero dice el mismo versículo, visto de los ángeles. Los ángeles fueron testigos de su vida y de su obra. Los ángeles han sido testigos de Cristo aún antes de su encarnación. Los ángeles han sido testigos de Cristo desde que ellos mismos fueron creados. Porque al ser creados y poder estar en la presencia de Dios, ellos testificaban de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aunque no se había manifestado Él de esa manera, sino hasta el Nuevo Testamento. Pero Dios en tres personas siempre ha existido, naturalmente. Desde antes de la encarnación, los ángeles acompañaron al Señor. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando los ángeles vinieron a Abraham para la destrucción de Sodoma y Gomorra y las otras dos ciudades? Dice así en Génesis 18, que Abraham alzó los ojos y miró y dice, y he aquí 3 varones, 18 versículos 2 y 3. Y dice que Abraham vio a 3 varones que estaban junto con él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, eran 3, y él dijo, Señor, a uno solo de ellos, si he ahora hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. En ese mismo capítulo, versículo 16, dice, después que ellos conversaron y Abraham los atendió, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
capítulo 19, versículo 1 de Génesis. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Cuántos fueron los que llegaron donde Abraham? 3. ¿Cuántos llegaron a Sodoma? 2. ¿Quién se quedó en presencia de Abraham o Abraham en presencia de quién? De Jehová. Un ángel también comunica, eso es uno de los ejemplos de los ángeles testificando de Dios Hijo, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también vemos que un ángel comunica a José la concepción de Jesús en Mateo 1:20. Vemos que Gabriel anunció a María su concepción de Jesús en Lucas 2. Un ángel le comunicó que se fuera a Egipto para proteger a Jesús de la matanza de Herodes en Mateo 2. Y después fue un ángel que les comunicó que ya podían regresar a Judea. En la agonía, justamente antes de su encarcelamiento, en la agonía de su oración, que dice que el Señor oraba y estaba en agonía y que cayeron de él sudor como grandes gotas de sangre, dice ahí en Lucas que un ángel vino y lo, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Consoló. Dice la Escritura que vino un ángel y lo consoló. También hubo ángeles en la agonía de la oración de la crucifixión. Hubo ángeles permanentemente en su vida terrenal, lo vemos en Juan 1:51. En la resurrección hubo ángeles. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, no encontraron al Señor, sino encontraron dos ángeles. En Mateo dice que había un ángel que estaba sentado sobre la piedra removida. Hubo ángeles en la resurrección, hubo ángeles en la ascensión de Cristo, en Hechos capítulo 1. Y en todo esto, a pesar de estar presentes los ángeles ante Cristo Jesús, tanto antes de su encarnación como durante, los ángeles aún así, dice, anhelan entender todo el concepto del Evangelio. Nosotros leímos eso hace un momentito en 1 de Pedro. Los ángeles anhelan ver estas cosas. ¿Usted sabe algo, hermanos? ¿Usted sabe algo, estimado amigo, amiga, que está aquí, que todavía no te has entregado al Señor? Los ángeles fueron creados sin pecado, pero hubo muchos ángeles que pecaron contra Dios, fueron condenados por Dios y no tienen oportunidad de salvación jamás. Sin embargo, tú y yo pecamos contra Dios. Y Dios ha creado todo este maravilloso y glorioso plan para rescatarte a ti de tu pecado, de tu condenación, darte vida eterna. Vida eternamente con Él. Los ángeles no tienen eso. Y un día dice la Escritura que los ángeles regresarán con Él también. Dice la Escritura que fue predicado a los gentiles. La palabra gentiles ahí viene de la palabra etnia, o sea, a las naciones, predicado a las naciones. Él fue predicado en Judea, fue predicado en Samaria, fue predicado en Arabia, fue predicado en Asia, fue predicado en Europa, fue predicado en todo el Imperio Romano y más allá. Y hoy día Él sigue siendo predicado. Cristo Jesús ha sido predicado en todos y cada país de este mundo y sigue siendo predicado.
Y más con toda la comunicación moderna que tenemos hoy en día, Cristo Jesús sigue siendo predicado. Ahora, hay una noticia que no es tan buena. A pesar de todos los medios modernos de comunicación, a pesar de todos los medios modernos de transportación, donde la gente se puede transportar con mucha facilidad de un país a otro, sin embargo, se estima que hay decenas de miles de etnias que aún no han sido alcanzadas por Cristo o no han sido alcanzadas con el Evangelio. Esto significa que hay etnias dentro de las naciones, grupos de sus poblaciones que están en lugares difíciles de alcanzar, de llegar, miles de etnias que no han recibido jamás el Evangelio de Cristo. Y nosotros nos pasamos horas y horas y horas en internet, en Facebook, en la televisión, etc. Nosotros debemos ser motivados aún más. Nuestra iglesia es una iglesia que durante años ha sido, desde el inicio, ha sido una iglesia misionera, pero nos falta mucho más. Ojalá que hace mucho tiempo, por ejemplo, que dentro de nosotros no sale alguien, no se levanta alguien para trabajar a tiempo completo para la obra. Hace mucho tiempo que dentro de nosotros no sale alguien para ir a predicar el Evangelio a otras latitudes. De dentro de nosotros no ha salido todavía nadie que el propósito suyo sea ir a otros países a llevar el Evangelio. Doy gracias al Señor porque a través de los años tenemos casi 30 personas que sí, el Señor los levantó de entre nosotros. Uno de los últimos fue el hermano Elías, que está pastoreando en Los Prados, la Iglesia Bautista de Los Prados. Y hay otros más. Pero todavía hay mucho más que hacer. Pero dice el versículo que creído en el mundo, hermanos, Cristo Jesús fue creído por criminales, fue creído por sacerdotes, fue creído por fariseos, por políticos, por ricos, por pobres, por académicos, por gente de poca preparación, por pescadores, por usureros, por militares, por abuelas, por niños, por jóvenes, por ancianos, como Zacarías, creído por gente de todas las naciones. En Hechos capítulo 2, por lo menos podemos identificar 17 naciones diferentes a quien le fue predicado el Evangelio y muchos creyeron. Pero hay muchos más que necesitan creer el Evangelio completo, que Cristo vino al mundo, que este Evangelio, que este Señor Jesús es el único que puede salvarte, el único que puede perdonar tus pecados y aquel que prometió darte vida eterna si te arrepientes. Y finalmente dice que Cristo Jesús regresó a su hogar, recibido arriba en gloria. En Juan 17:5, Cristo dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el objetivo del Evangelio, es que nosotros finalmente estemos con Cristo.
Su plan redentor termina cuando estemos disfrutando de su presencia sin los efectos del pecado en nuestra vida ni en el mundo. Y rápidamente, por último, número 3, el Evangelio requiere una confesión unánime. Y esto nos regresa al inicio del versículo otra vez, porque dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esta palabra indiscutiblemente significa sin lugar a dudas y lleva el sentido de que como no hay ninguna duda, todos lo confiesan unánimemente. Todos lo creen y lo confiesan unánimemente, porque no hay lugar a dudas que es así, que este es el Evangelio. Y por lo tanto, hermanos, el Evangelio requiere una confesión unánime. Requiere que todos lo confiesen para salvación. ¿Quieres salvación de tu alma? ¿Quieres perdón de pecados? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres un día al tú morir ir a la presencia del Señor Jesucristo? Tienes que confesar este evangelio, tienes que creerlo y tienes que confesarlo. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Fácilmente. Conversa con Cristo, tú y Él. Personalmente, tú habla con Dios. Reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Conversa con Él y dile: Señor, ya entiendo. Yo siempre lo he creído, pero ahora lo estoy entendiendo. Tú eres el verdadero Señor y el Salvador. Perdona mis pecados. Y ahí en privado con Él, recuerda algunos de los pecados que tú has cometido y confiésaselos. Mire, yo he pecado, Señor, en esto, tú lo sabes, en esto y esto y esto y esto. Y muchísimos otros pecados que la mayoría no te vas a acordar de ellos, pero preséntale delante de Él y dile que realmente estás arrepentido o arrepentida. Y después pídele perdón. Y el regalo de Dios es perdón. Y con el perdón, la vida eterna. Y en ese mismo momento tú le vas a decir: a partir de ahora, Señor, soy tuyo y tú eres mi Señor y mi Salvador. Eso es convertirse a Cristo. Es una verdad que todos necesitamos confesar para salvación. Y en esta iglesia, la Iglesia Bautista Cristiana, es una verdad que tenemos que confesar si queremos ser parte de esta familia. Entonces, hermanos, el Evangelio presenta verdades inesperadas por el hombre. Los judíos no se lo esperaban, los gentiles no se lo esperaban, el hombre no se lo esperaba porque quiere tener parte de su salvación, y Cristo ha dicho: no, la salvación es un regalo porque tú no te lo puedes ganar porque tú ya estás condenado. Si tú quieres salvación, tienes que confiar plenamente en mí. El Evangelio es sobre el actuar de Dios, no el hombre. Es Dios que hace estas cosas, es Dios que viene al mundo, es Dios que vive una vida sin pecado, es Dios que es predicado, que Él crea un grupo de hombres y mujeres que predican este evangelio en todo el mundo. Es Él que tiene que ser creído, es Él que finalmente es recibido en gloria, es Él que ha prometido
este perdón y esta salvación. El Evangelio se trata de que Dios vino para salvarte a ti, no que tú de alguna manera puedas salvarte. Y es un Evangelio que requiere una confesión unánime. Mientras estamos en este tiempo de Navidad, recordemos esto. Y tú participarás en algunos otros almuerzos y cenas. Y quizás van a pedir que tú ores para dar gracias al Señor. Pues planifica tu oración. Planifica tu oración. Porque ciertamente seguro que van a haber inconversos ahí. Planifica tu oración. ¿Para qué? Para que cuando ores, presente el Evangelio en tu oración. No solamente para decir, Señor, gracias por esta abundante comida, bendícela bajando. No. Como dicen algunos, eso no es así. Vamos a tomar la oportunidad para decirle, Señor, qué gran privilegio nosotros conocer la verdad que tú viniste al mundo. Y por ahí tú sigues predicando el Evangelio, dando gracias a Dios, porque viniste a tomar mi lugar, nuestro lugar en la cruz, porque todos hemos pecado contra ti. Todos los que estamos aquí presentes alrededor de esta mesa, hemos pecado contra ti y estamos condenados, pero tú, Señor Jesucristo, viniste para tomar nuestro lugar en la cruz, para concedernos perdón para todo aquel que de nosotros quiera arrepentirse, pues pueda recibir perdón y vida eterna en ti, Señor Jesucristo. Gracias porque tú haces posible esto, que tú resucitaste de los muertos, que tú prometiste venir un día por nosotros, y gracias que con todo esto tú nos regalas también toda esta comida. Pero predica el Evangelio. Y si tú no sabes si te van a elegir para orar o no, pues diga, mire, yo quisiera orar. Yo quisiera dar gracias al Señor. Presentemos el Evangelio para que estas Navidades nosotros intencionalmente las mantengamos en Cristo Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por el Evangelio, por la verdad de Él. Gracias, Señor, por concedernos tan gloriosa verdad, tan gloriosa salvación. Buen Señor, quizás esta mañana tú has traído personas y tú les has hablado para que se conviertan a Cristo Jesús. Haz la obra que ninguno de nosotros puede hacer. Si tú estás aquí esta mañana, escuchaste este mensaje y quisieras entregarte al Señor Jesucristo, hoy quisiéramos orar contigo. Si tú levantas la mano ahí donde tú estás sentado, nos vamos a acercar a ti para orar contigo. ¿Hay alguien? ¿Deseas? No esperes que la persona a tu lado diga que sí o diga que no. Esto es tú con Dios. ¿Deseas hoy entregar tu vida al Señor Jesucristo? Si deseas, levanta tu mano. Queremos animarte a que tomes esta decisión. Queremos animarte. Y nos vamos a acercar a ti para orar contigo. Vi una mano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra mano que desea? ¿Alguien más? Bien, Padre, gracias porque tú sigues trabajando en medio nuestro, porque tú sigues aclarándonos a nosotros las verdades, porque tú nos has prometido hoy a la Iglesia Bautista Cristiana una vez más
mirar las cosas maravillosas de tu evangelio, estar agradecidos y adorarte por todo lo que tú has hecho por nosotros, y esto viene de quien tú eres, el Dios Santo, pero lleno de maravillosa misericordia y gracia para con nosotros. Te adoramos, oh Señor, y esperamos que vengas pronto a buscarnos, Señor Jesús. Amén.